Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, director de Experium.es. Hoy hablaremos de cómo un evento macroeconómico afecta el precio del dinero, afecta también la dirección en la cual se mueven los flujos de capitales y por supuesto cómo afecta al precio de los activos, tanto en los mercados financieros como en la economía real. Y me refiero a la fuga de capitales y cómo esta está afectando a los mercados emergentes. Así que quédate con nosotros y comenzamos. Las fuertes devaluaciones vistas los últimos meses en algunas de las grandes economías emergentes, como Brasil o Argentina, no se deben únicamente a una mala gestión económica, que desincentiva la inversión y enfría el optimismo acerca del futuro de la economía, sino que se debe también y en gran medida a un fenómeno conocido como la fuga de capitales, un fenómeno global que mueve el dinero de un país hacia otro país. Y eso es lo que a continuación queremos explicar. ¿Qué es la fuga de capitales? En términos muy simples, la fuga de capitales implica que el dinero no tiene los suficientes incentivos para quedarse en un país y se mueve hacia otro país donde se siente más seguro o está mejor remunerado. La razón por la que el dinero, especialmente el denominado en moneda extranjera, como los dólares, se deslocaliza de un país es por dos grandes motivos: por miedo o por rentabilidad. El dinero no tiene sentimientos y no existe en el mundo nada más temeroso que $1.000.000. Y esto es así porque $1.000.000 son más fáciles de perder que de ganar. El dinero puede salir por miedo de un país cuando siente inseguridad jurídica o cuando siente inestabilidad política. La inestabilidad política generalmente ocurre cuando llegan al poder gobiernos con inclinación hacia la expropiación, la nacionalización o la confiscación de la propiedad privada, o cuando son gobiernos poco serios desde el punto de vista macroeconómico. Por otra parte, el dinero puede salir de un país por razones de rendimiento y es aquí donde nos queremos concentrar. Cuando ocurrió la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, una de las armas más utilizadas para combatir la crisis financiera fue la reducción de los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal, también conocidos como los Fed Funds Rate. En aquella época, los tipos de interés en los Estados Unidos pasaron en menos de un año de niveles del 5,25% a finales del año 2007 a niveles de casi cero a finales de 2008 y principios de 2009. Y este movimiento brutal en la política monetaria americana ocurrió también en todas las economías desarrolladas del mundo, desde Europa hasta Asia y Asia-Pacífico. ¿Qué implicaba esto para aquellos que tenían grandes cantidades de dinero en efectivo en bancos de países desarrollados, como las grandes fortunas, corporaciones y multinacionales? Que ese dinero estaba siendo remunerado en países como los Estados Unidos, países europeos, Japón o Australia con un rendimiento de casi el 0%. En este sentido, a medida que la peor parte de la crisis financiera de 2008 iba pasando y la tormenta se iba resolviendo, el dinero a escala global iba buscando zonas, países o mercados donde fuera mejor remunerado y no se corriesen demasiados riesgos. Claro, desde 2009 y hasta finales del año 2017, las economías emergentes vivieron una época dorada en términos de inversión extranjera directa. Los inversionistas trajeron toneladas de dólares a regiones como América Latina, por ejemplo, beneficiándose de un tipo de cambio elevado
provocado por el elevado riesgo originado en la crisis financiera. Esto lo que quería decir es que si tú eras un inversionista extranjero que traía $1 millón a países de Latinoamérica, podías monetizar tus dólares, es decir, vender esos dólares al mayor precio posible a cambio de dinero local. Y con este dinero adquirir activos que estaban muy devaluados en la bolsa de valores, en el mercado inmobiliario, las infraestructuras o empresas del sector real. Y todo esto producto de la crisis. Y de esta manera, como inversionista extranjero, obtener el rendimiento que no lograrías en economías desarrolladas. Y así, a medida que entraban los dólares, los tipos de cambio se reducían y ahora además se obtenían beneficios de tipo cambiario. Por ejemplo, en países como Colombia era posible llevar dólares y monetizarlos a 2.600 pesos por dólar en el año 2009, producto de la devaluación. 2 años después era posible recomprar esos mismos dólares, pero a 1.500 pesos por dólar, producto de la revaluación. Un beneficio cambiario extraordinario, adicional a todo lo ganado en bolsa, la finca raíz o el sector real. Y siendo la situación tan rentable como lo era, algunos inversionistas realizaron las famosas operaciones denominadas carry trade. El carry trade consiste en endeudarse, por ejemplo, en los Estados Unidos a tipos de interés de casi el 0% para invertir en otros países con rendimiento positivo. Claro, pedir préstamos al 0% para invertir al 2%, al 5%, al 10% o al 20% siempre será un buen negocio. Pero ahora la situación es muy distinta. La Reserva Federal ha comenzado a subir los tipos de interés de referencia o los Fed Funds Rate. Solo este año ya los ha subido 2 veces, pero en total ha subido los tipos de interés en 7 ocasiones, como se aprecia en el gráfico, y promete 2 subidas más como mínimo. ¿Por qué lo hace? Por 2 razones importantes. La primera, por la posible aparición de presiones inflacionarias en la economía, producto de un desempleo históricamente bajo en los Estados Unidos. El desempleo estructural se calcula para los Estados Unidos en 4,5% y ahora mismo se sitúa en el 4,1%. ¿Qué es el desempleo estructural? Es la gente que no trabaja sencillamente porque no quiere. También se le denomina desempleo friccional. Y ya que el desempleo está en el 4,1%, esto lo que significa es que la economía americana galopa a toda máquina y que se mueve tan rápido que puede generar inflación. La segunda razón por la que la Reserva Federal sube los tipos de interés es por la denominada inflación de activos. La bolsa de valores ahora mismo está en niveles cercanos a máximos históricos y el sector inmobiliario está hirviendo. Lo que se quiere evitar subiendo el precio del dinero es facilitar un aterrizaje suave de la economía y no un aterrizaje forzoso o brusco, y al mismo tiempo enfriar una posible burbuja de activos antes de que explote. Esta situación económica idílica para los Estados Unidos y para la mayoría de las economías desarrolladas plantea un gran desafío para las economías emergentes, ya que el dinero extranjero no entra, sino que ahora sale, y esta fuga de capitales provoca una veloz devaluación de las monedas locales, y la devaluación provoca la inflación. Las autoridades monetarias locales intentan contener la fuga de capitales, subiendo sus propios tipos de interés, pero en unas economías mal administradas, la subida de tipos de interés puede meterlas en recesión. Los países latinoamericanos especialmente serán los más perjudicados con la fuga de capitales a escala global.
ya que no supieron aprovechar el boom de los precios de las materias primas de los últimos 15 años, y esto se hace evidente en países como Argentina y en Venezuela, ni se diga. En ese país se calcula que durante los últimos 10 años se han robado, esfumado, dilapidado o desaparecido cerca de 700.000 millones de dólares en ingresos petroleros, un dinero suficiente para capear de manera fácil cualquier tormenta financiera. Los que mejor preparados se encuentran para el desafío económico actual son sin lugar a dudas países como Chile o Perú. La fuga de capitales, tal como la hemos descrito anteriormente, afectará a todos los mercados emergentes en general. Prácticamente nadie se salvará. Las monedas se devaluarán. Esto afectará las expectativas de inflación, unas expectativas que irán al alza. Por lo tanto, los tipos de interés también irán al alza y en ese sentido las bolsas de valores y los activos en general perderán valor. Por esto es tan importante comprender claramente cómo la política macroeconómica de un país tan poderoso como los Estados Unidos puede afectar de manera positiva o de manera negativa los flujos de capitales hacia otros países. La fuga de capitales se ve claramente expresada por el efecto explicado de flight to quality. Y este efecto negativo, este movimiento adverso en los flujos de capitales será de mayor o menor medida dependiendo de qué tan fuertes económicamente son los países, de qué tan seria ha sido su política macroeconómica y de qué tan creíbles son los gobiernos que los dirigen. Por supuesto que cuando ocurre un efecto de fuga de capitales o un movimiento de fuga de capitales, el primer efecto, el más potente, es la devaluación de la moneda local. Y por supuesto, para cualquier inversionista, especialmente extranjero, que tenga inversiones en ese país, un movimiento hacia arriba en el tipo de cambio le hará perder una gran parte del valor de su inversión y esto refuerza el efecto de devaluación. Debemos comprender por qué ocurre una fuga de capitales, debemos comprender por qué el dinero se mueve en tal o cual dirección, debemos comprender claramente por qué ocurre una devaluación y por qué ocurre una revaluación. Debemos entender claramente cómo un movimiento en los tipos de interés, en este caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, afecta el precio del dinero a escala global y por lo tanto afecta la dirección en la cual se mueve ese dinero y por lo tanto afecta las decisiones de inversión que toman los agentes en las bolsas de valores o en la economía real a escala global. Las decisiones de inversión se ven afectadas y por lo tanto los flujos de capitales también se ven afectados. Esto lo debemos comprender claramente para saber cómo comportarnos, cómo tomar decisiones, cómo identificar oportunidades y cómo asumir determinados riesgos, sobre todo si nuestras inversiones no solamente ocurren en el país donde tenemos domicilio, sino también que ocurren en otros países, en economías emergentes o en países que son afectadas por el tipo de eventos económicos que acabamos de explicar. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con el trading, con las inversiones o con el emprendimiento, por favor déjalo debajo en los comentarios. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo.